Sí, pues mira, si queréis hago un resumen de la idea de cómo estructuro mi entrenamiento. Y el primer punto de todos es que yo no entreno básicos de powerlifting. No hago ninguno, no hago peso muerto convencional, no hago press banca plano, ni hago sentadilla libre. Hago variantes de los mismos. Al final, yo creo que lo importante es que la persona no se tenga que ajustar a un ejercicio, sino que ajustemos los ejercicios dependiendo de la persona. Quiero decir, al final, como en el culturismo no existe la regla de vamos a levantar a una repetición en press banca, a una repetición en peso muerto y una repetición en sentadilla con estas normas, como se da en otros deportes, como es el powerlifting, nosotros tenemos mucha variedad. O sea, quiero decir, está igual de bien elegir como multiarticular principal una sentadilla libre, como una sentadilla multipower, como una sentadilla hack, como decía Miguel, ¿no? Él, por ejemplo, quizá en la sentadilla hack le saca mucho más partido que a una sentadilla libre para el desarrollo de sus cuádriceps, ¿no? Quizá tenemos una persona que realmente los cuádriceps los tiene desarrollados y quizá necesita más cadena posterior, pues elige otro multiarticular. Si tenemos una persona que el fémur lo tiene kilométrico y cada vez que hace una sentadilla libre no se va a llevar estímulo su cuádriceps, pues quizá es mejor hacer otra variante de sentadilla. Entonces, la primera regla que tiene mi forma de trabajar, que no es un método porque no me gustan los métodos, es que no hay básicos en culturismo, que los básicos son cada uno de los ejercicios. Entonces, en la hipertrofia o cuando una persona quiere crecer, lo que le interesa es generar una tensión mecánica alta y es específica, o sea, las adaptaciones son locales. Tú si quieres que te crezca el bíceps, tienes que hacer un buen curl de bíceps. Sí, Tienes que hacer... pero Neko, una pregunta ya te digo, te hago a ti personalmente. A ver, claro, evidentemente tú llevas sobre todo a temas atletas, te estoy ya centrando en equipo de competición a atletas que llevan muchos años entrenando y demás y quieren sacarse su máximo rendimiento competitivo. Entonces ahí sí, pero tú no piensas que para un usuario que acaba de llegar al gimnasio no sería mejor que empezara a hacer básico y ganara sobre todo tema, porque los básicos te dan mucha coordinación, mucho equilibrio y tal, y aparte mejoras más rápido porque al final no es lo mismo hacer una hack squat que se va casi toda tensión al cuádriceps, que bueno, si diferentes posiciones, oye, si abres más las piernitas puedes meter más femoral, pero bueno, dejémoslo en cuádriceps, que hace una sentadilla que al final es que trabajas todo, desde el core, el sistema cardiovascular, todo el tren inferior. Entonces, para usuarios principiantes que se inician, ¿no piensas tú que sería o tú los meterías, por ejemplo, a hacer del tirón ejercicios más analíticos dependiendo sus particularidades? No, lo principal y más importante es que una persona se sepa mover, pero una vez una persona se sabe mover y tiene el patrón de Claro. triple extensión adquirido perfectamente, hay personas, por ejemplo, sin ir más lejos, mi pareja, ¿no? Que por sus características antropométricas y su longitud de el fémur, el torso, la tibia, etcétera, se ha empeñado en intentar hacer sentadillas desde el primer día para mejorar y cuando más ha mejorado su tren inferior es cuando no ha hecho sentadillas. Básicamente porque no es un ejercicio para esa persona. Y luego también que esos ejercicios los hemos puesto nosotros como básicos, pero cuando empezó el culturismo, el básico era el press militar. Quiero decir, y en la halterofilia se hacía press militar como ejercicio básico. Y si les veías haciendo un press militar, inclinando la espalda que flipas. O sea, quiero decir, tiene también un componente cultural muy grande. Realmente creo que lo interesante es realizar ejercicios multiarticulares como principales, pero esos Muy multiarticulares bien. deberían ser las variantes que más se ajusten a la persona. Entonces, aprender a hacer una sentadilla, por supuesto, aprender a hacer un patrón de bisagra de cadera, porque yo conozco a personas que saben hacer bien un peso muerto convencional o un peso muerto sumo, pero luego no saben hacer un peso muerto rumano. Y tienen que volver a aprender a realizar ese patrón de bisagra de cadera o un peso muerto con piernas rígidas. Entonces, el principal objetivo, responder a tu pregunta, Miguel, de una persona que entrena en un gimnasio y quiere iniciarse en todo esto es enseñarle a mover, a moverse bajo cargas y luego poco a poco iremos seleccionando aquellos ejercicios que sean mejores para esta persona. Eso es. Vale, yo quiero dar mi punto de vista en todo esto porque a lo mejor hay mucha información aquí y tal. Sí. Yo, bajo mi opinión y lo que he visto que va mejor, es cuando alguien se inicia en el gimnasio que es muy novato y demás, lo principal yo creo que es que tenga que adquirir patrones de movimiento. Al principio, sí, puedes usar máquinas guiadas, le vendrá muy bien hacer muchas repeticiones y luego ir llevándolo a ejercicios que sean con pesos libres, que es a lo que llamamos básicos. Y no me refiero a un peso muerto, puede ser un remo en barra, o no me refiero
a un press de banca, puede ser unos fondos, ¿vale? Entonces, yo creo que los básicos, los multiarticulares, que son los que llamamos básicos, es al final lo que hace crear un cuerpo y una estructura de base más fuerte. Obviamente, cuando ya tienes a un atleta que tiene ya, se le ven que están mucho más atrasados que otros, obviamente ya luego hay que salir de esos básicos y buscar otras variantes ¿Tú que puedan venirle mejor. tú te pondrías de ejemplo qué viene en eso? Mira, yo por Por ejemplo, ejemplo, yo creo, sinceramente, nosotros hemos tenido una charla sobre ese tema, Kevin, y yo creo que tú eres un tío que de verdad demuestra eso, que sin hacer determinado básico o sin meter periodizaciones de fuerza, que no sé si lo estás haciendo ahora, pero claro, como tú llevas sí lo menos estoy tiempo haciendo. entrenando y tal, claro, has logrado un desarrollo físico brutal y, por ejemplo, en peso muerto, ya te digo, no sé cuánto, una vez me lo dijiste, no sé cuánto tenías, pero que hay flaco Menos Will, o de, sea, flaco Will, hay chavales que son así, pero así de finos, tirando el doble que tiramos tú y yo, ¿vale? Pero porque también eso es lo que la gente no entiende. Por ejemplo, tú puedes ser muy bueno en un básico por tecnificación, porque tu cuerpo, debido al patrón de movimiento, a ensayarlo una y otra vez, recluta a nivel de potencia las fibras de contracción rápida, una mayor cantidad que tú, entonces es capaz de mover más peso, pero eso no significa, está más fuerte a nivel de fuerza, pero a nivel visual, a nivel de densidad de fibra, quizás le falta trabajar la fibra de contracción lenta y no tiene tanta masa muscular como tú, porque solamente se dedica a hacer básico. Entonces, Kevin, por ejemplo, para mí es el ejemplo sí. perfecto de persona que no tiene unos básicos, unos niveles brutales de marca, pero está tochísimo. Kevin, ¿qué Mira, tienes que decir, tío? Te está llamando flojo, macho. yo, por ejemplo, mira, lo que hago, o lo que he hecho, yo estaba haciendo sentadilla, ¿vale? La sentadilla me parece un básico brutal, ¿vale? Hay a gente que depende por sus palancas, le irá mejor o le irá peor, pero a mí me parece un básico increíble. Y yo estaba mejorando bastante en este ejercicio, la sentadilla de toda la vida convencional. ¿Qué pasa? Que yo, hablando con mis entrenadores, les decía, oye, me hago 4 o 5 series de sentadilla pesada y me noto mucho el glúteo. Claro, yo tengo un glúteo que parezco un mono, un gorila. El glúteo grande, pero después las piernas no me crecen. Digo, ¿cómo que? O sea, me estoy notando muchísimo trabajo en el glúteo, pero en los cuádriceps no. Y yo realmente, viéndome, analizándome, oye, pues ¿hace falta tanto trabajo en el glúteo? No, hace falta más trabajo en el cuádriceps. ¿Qué estoy haciendo ahora? En mi caso en concreto, digo, vale, es que esto a otra persona a lo mejor le viene bien seguir haciendo sentadilla, pero en mi caso en concreto era mejor meter una hack squat, ¿vale? Una jaca, una prensa, unas extensiones de cuádriceps. O sea, más focalizado el trabajo al grupo muscular analítico que me falla. O sea que eso es lo que hay que ir viendo. Otra cosa que iba a decir, el press de banca, un básico también bastante es una pasada, es un ejercicio, pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en mi hombro, el hombro derecho, tengo molestias cuando pongo la mano tan recta, ¿vale? La forma de la mano así. Tengo molestias en el hombro. No sé por qué, ya lo he revisado con fisio y demás. ¿Qué pasa? Cuando no tengo problema, cuando pongo la mano neutra. Entonces, yo cuando hago unos fondos, cuando voy aquí haciendo los fondos con la mano así, no me molesta el hombro. Entonces, yo he puesto mi básico de pectoral, de empuje, los fondos en paralela. Y es un multiarticular también perfecto, donde trabajo el pectoral, el hombro, el tríceps, el abdomen. Es que es una pasada. Entonces, yo estoy de acuerdo con que no hay que tampoco decir, no, que si no sé básico no te vas a poner fuerte, porque realmente para ciertas personas, con ciertas palancas, quizás les vienen bien o le vienen mejor unos básicos que otros. Es Pero que me de vienen muy hecho, bien, sí. Seleccionar un yo, ejercicio y hacerte fuerte en él, ¿no? Que tú sientas que te vaya bien. Sería un poquito el resumen. eso es. Y ya no solo un ejercicio, sino todos. O sea, porque al final yo creo que uno de los mayores problemas que acarrea el culturismo natural, sobre todo, porque también tiene mucha influencia el powerlifting, es el hecho de voy a entrenar muy fuerte el supuesto básico y luego el resto de ejercicios, me. No, no. Desde que entras en el gimnasio hasta que sales, les tienes que dar a todos la misma importancia. La misma. La misma tanto a esa sentadilla hack o libre o la que sea que vas a hacer, hasta esa extensión de rodilla que tienes que estar llorando hasta la última repetición. Entonces, al final, eso es un problema
que hay dentro del culturismo natural porque se piensa que hay unos ejercicios que son mejores que otros. Puede que haya algunos ejercicios que mecánicamente sean más eficientes para trabajar más grupos musculares. Puede ser. Algunos sí, otros no. Pero realmente, desde que entras hasta que sales, una buena programación del entrenamiento tiene que incluir aquellos ejercicios que más te van a hacer mejorar a ti en su totalidad. Claro, lo que se ha hecho, por eso se le ha dado tanta importancia y realmente tiene muchísima importancia en esto, poniendo el ejemplo de la sentadilla mismo, eh, que por eso ha creado tanto revuelo. La sentadilla es un ejercicio tan completo que, bueno, estás trabajando cuádriceps, glúteos, erectores, eso, múltiples músculos de la espalda, hasta incluso los isquios. Entonces, es un ejercicio tan completo que realmente a lo mejor hacer una sentadilla, viene ella un par de series de sentadillas y a una persona normal, random, puede estar llevándose una carga de trabajo ahí que no tiene que estar luego haciendo que si polea de glúteo, no sé qué, que si una extensión unilateral, porque eso también lo he visto yo, muchísima gente que se carga de montón de ejercicios analíticos para al final hacer lo que puedes hacer con una sentadilla completa, bien hecha. Por eso ha sido. Pero otra cosa es eso, el tema cuando ya te está faltando o te está fallando ciertos grupos musculares, por ejemplo, si tú estás haciendo un remo, aunque el remo estés tirando algo de bíceps secundariamente, si te fallan los bíceps no vas a seguir haciendo remo, vas a tener que meter trabajo analítico al bíceps. O sea, pero realmente, Aquí estoy dime, parcialmente de acuerdo contigo porque realmente un ejercicio puede trabajar mucho, pero estimular poco. Quiere decir, al final, realmente es lo que decíamos. Si le damos la importancia a tenemos que llegar al fallo. Todos estamos de acuerdo que tenemos que estar muy cerca del fallo o llegar al fallo. Pero en un ejercicio no está fallando toda la vez. Yo, por ejemplo, no, no, claro. hago un multiarticular, por ejemplo, como puede ser una sentadilla, y seguramente a ti quizá no te crecían los cuádriceps, Kevin, porque no te estaban fallando los cuádriceps. O lo suficiente, no te crecían lo suficiente porque no te estaban fallando. Tú cuando haces la sentadilla estás cerca de ese fallo, te falla quizás los extensores de cadera, bien sea el glúteo, por eso igual sentías el quemazón, etcétera, ¿no? Entonces, es por ello que muchas veces también se da esa propiedad de que se trabaja mucho, pero realmente tampoco estimula mucho. Hay algunos grupos musculares, o sea, realmente es más eficiente una sentadilla libre que una extensión de rodilla, porque una sentadilla libre quizá entran dentro de ese umbral de tensión mecánica mínima, tanto el cuádriceps como el glúteo. Entonces, joder, ahí te puedes llevar Exacto. un trabajo efectivo para cuádriceps y un trabajo efectivo para glúteo, pero en el caso de que no vayas a meter una sentadilla libre porque tu cuerpo no te lo permita, porque no es el mejor ejercicio para ti, tú puedes hacer una sentadilla hack, pero luego cuando haces un hip thrust y cuando estás haciendo una bisagra de cadera, bien sea una variante peso muerto, ya tienes también ese trabajo completo. Entonces, esos multiarticulares, también creo que los tres estamos de acuerdo, los cuatro de esta charla estamos de acuerdo que tiene que haber multiarticulares, que no podemos basar nuestro entrenamiento en hacer curl de bíceps, extensión de rodilla y pullover, pero que realmente tenemos que darle tanta importancia tanto a esos como a los otros, porque al final el culturismo es un desarrollo del físico completo y si únicamente le damos caña a esos multiarticulares, va a haber muchísimas carencias por no haber trabajado igual de fuerte los monoarticulares. Estoy de acuerdo en eso, tío. Yo, sin ir más lejos, antes hacía peso muerto, que bueno, no era un ejercicio que me venía muy bien porque yo tengo mucha hiperlordosis, siempre sentía muchísimas molestias en la cadera. Intenté subirlo para hacer rack pull, ¿vale? Subir la altura de donde me llegaba la barra. Y al tirar algo menos de pierna también, de empujar con las piernas, también seguía teniendo molestias en la cadera. Al final opté por quitarlo y me parece un ejercicio súper completo y otra persona que no tenga molestias o lo que sea, está muy bien y le puede sacar mucho partido a ese ejercicio. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, lo que iba a decir con esto, que también por lo que estoy de acuerdo contigo, que yo cuando hacía peso muerto sí que me notaba los isquios, ¿vale? Me notaba los femorales, me los notaba, pero no tanto. O sea, no tanto como cuando le saco partido a una máquina de curl femoral sentado como la que tengo aquí en el gimnasio, la Hammer Strength. Es que me noto un trabajo increíble y noto cómo me están mejorando mucho más los isquios con ese curl femoral en máquina, sentado, que con lo que estaba haciendo en el básico, en el que tiraba más peso y demás. O sea que ahí sí que estoy de acuerdo contigo y que no hay que dejar por hacer el básico fuerte, no hay que dejar de poner una intensidad adecuada en los demás ejercicios que tenemos en la rutina.
Ahí está. Al final es huir un poco de la, de la dicotomía o de la dualidad de o básicos fuertes o no sé qué, sino el hecho de decir, en una rutina de entrenamiento, tú cuando haces una rutina no estás pensando, buah, ¿hago este básico o hago este cur de isquios? Hago este... No, no, no. Tú cuando haces la rutina de entrenamiento, coges y dices, voy a programarle un trabajo que sea totalmente completo para el desarrollo de todos los grupos musculares. Entonces, que no puedo hacer una sentadilla por no sé qué o porque no se la ajusta perfecto. Vale, pues tengo esta otra opción, una sentadilla vulgar aquí. El mensaje que quiero llegar es que no tenemos que casarnos con ejercicios determinados por un componente emocional o porque nos hayan dicho que tengan cierta... que sean mágicos, de Sí, alguna forma. o porque lo haga Chris Bumstead, ¿no? Eso es, eso es.